Buenos días para todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio de conferencias que abrimos en el marco del diplomado, del seminario en bioética y el grupo de estudio en bioética de la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos a las personas que nos siguen en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional que se hayan conectado a este espacio, que es el primero de muchos espacios sobre temas relacionados con la bioética, la ética de la investigación y la integridad científica en el contexto de ubicar esos temas en los debates contemporáneos sobre la formación de maestros en el país. Hoy nos acompaña para nuestra conferencia el doctor Iván Darío Ávila Gaitán. Iván es doctor en filosofía, magíster en filosofía y estudios culturales de la Universidad de los Andes. Tiene un postdoctorado en filosofía, becario del Ministerio de Ciencia, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También hace parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animalistas, del Núcleo Internacional en Pensamiento en Epistemología Ambiental, del Grupo de Investigación Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional e integra el Comité de Ética del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Entre las publicaciones del profesor Iván se encuentran publicaciones desde las más recientes son Materialismo Inmanente, Conocimientos Corporizados, Formas de Vida Poshumana, publicado por Desde Abajo, el Glosario de Resistencia Animal, también publicado por Desde Abajo, tiene una coautoría con Anaí González en el capítulo del libro Virtualidad Comunista y Comunismo del Capital, la nueva economía de las plataformas en contextos, microfísico del capitalismo neoliberal, neoliberalismo en Colombia, entre sus muchas publicaciones. Profesor Iván Darío, muchas gracias y bienvenido a la Universidad Pedagógica, a la licenciatura en Filosofía. Quedamos en sus manos. Buenos días, muchas gracias Víctor por esa generosísima presentación y gracias por la invitación a participar en este espacio. Hago ahí una pequeña aclaración, uno de los libros que justamente publiqué el año pasado se titula Esa metafísica que no es una, materialismo inmanente, conocimientos corporizados y formas de vida poshumanas. Y el otro, también publicado el año pasado, es este pequeño librito, pues aprovecho para hacer como la cuña, este pequeño librito que se titula Glosario de Resistencia Animal o Animalista, que publiqué en coautoría con Anaí Gabriela González, que es una amiga, una gran amiga y colega argentina, con quien trabajamos en el instituto, justamente en el Instituto de Estudios Críticos Animales, el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Bueno, simplemente quería decir eso de entrada. Yo he titulado esta presentación, esta charla, como aparece aquí en el tablero. Quisiera hacer esta presentación más a manera de clase que de conferencia, como de una manera más dinámica si se quiere. Entonces, yo he titulado esta charla, esta presentación, La ética animal como campo de producción de figuraciones políticas. Y este título no es gratuito, hay títulos que uno pone o hay nombres que uno asigna sencillamente para convocar al público, ¿no? Que sean llamativos. Este no es precisamente el caso, aunque creo que puede llegar a ser llamativo. Este no es el caso porque este título ya tiene los elementos que estructuran, que vertebran precisamente la charla, la presentación. ¿Y cuáles son esos elementos? El primer elemento es el de la ética animal. Ese es uno de los elementos que estructura esta presentación. El segundo elemento es el concepto de campo. Y el último elemento es el concepto de figuración. Aquí hago alusión a las figuraciones políticas, pero realmente toda figuración es una figuración política. Toda figuración tiene una dimensión política. Entonces, la idea es abordar con cierto detenimiento cada uno de estos tres elementos y ver cómo se están entrelazando y cómo a partir de ese entrelazamiento podemos repensar lo que entendemos habitualmente por ética animal. Ese es un poco el recorrido de esta charla. Entonces, empecemos por el final, por la cuestión de las figuraciones políticas.
¿A qué denomino aquí figuraciones políticas o figuraciones sin más ni más, ¿no? Como les dije hace un momento, el concepto de figuración es ya un concepto que siempre tiene una dimensión política o dimensiones políticas. Sin embargo, hablo aquí de figuraciones políticas para destacar esa dimensión, para resaltar su dimensión política. Entonces, ¿a qué llamo figuraciones? En realidad, el concepto de figuraciones lo retomo de una serie de autoras contemporáneas, autoras feministas, en particular autoras como Depré, como Haraway, como Rosy Braidotti también. Todas estas son autoras que, retomando el pensamiento político feminista de los años 60 y 70, empiezan a pensar justamente en una forma de hacer alusión a la realidad, pero de tal manera que esa alusión a la realidad sea ya un modo de alterarla. Entonces, eso es lo que hacen precisamente las figuraciones. Repito, las figuraciones son conceptos, para decirlo de manera muy sintética. De acuerdo con estas autoras, las figuraciones son conceptos, pero son conceptos que al hacer alusión a la realidad no pueden inmediatamente ya contribuir a su alteración, a la intervención de esa realidad a la cual se alude. Y en ese sentido, pues toda figuración tiene una dimensión política, ya sea para reforzar el orden establecido, ya sea para alterarlo. Y bueno, además no tiene que ser de una manera, esto no tiene que ser considerado de una manera dicotómica. No es que las figuraciones simplemente refuercen el orden establecido o lo alteren, sino que a través de las figuraciones también podemos establecer alianzas, negociaciones, procesos de resistencia, emancipación. Entonces hay todo tipo de relaciones que contribuyen a desatar precisamente las figuraciones. Entonces, repito, aquí cuando hablamos de figuraciones hablamos de conceptos que, en contraste con como se suele asumir, valga la redundancia, el concepto de concepto, la idea no es hacer alusión de manera objetiva o aséptica a la realidad, sino todo lo contrario. El concepto, cuando se produce, ya produce una alteración en la realidad, porque el concepto opera en la realidad, es decir, el concepto opera en un campo de fuerzas. Todo concepto opera en un campo de fuerzas y en ese sentido ya es una condensación de fuerzas. Y aquí justamente es que está la primera relación entre la noción o el concepto de figuración y el concepto de campo. No se preocupen que todo esto lo vamos a ir enlazando con el tema de la ética animal. Claro, si uno lee el título, uno podría pensar, la ética animal es un campo de estudios, ¿no? Es quizás lo primero que uno se imagina. La ética animal es un campo de estudios. En realidad no está pensado de esa manera, no está pensado simplemente como un campo de estudios, un campo académico, un campo de la filosofía, un campo intelectual. Aquí el campo está pensado en primer lugar como un campo de poder, un campo de relaciones de fuerza. Entonces, claro, las figuraciones, en términos generales, se mueven en campos de fuerza. Hago aquí otro pequeño paréntesis, o más bien otra pequeña aclaración. Todo lo que voy a decir a continuación presupone una reconceptualización del poder, más allá del poder entendido como mera dominación. Cuando me refiero al poder, no solo me refiero a las dinámicas que habitualmente entendemos como dinámicas de dominación, es decir, dinámicas que presuponen relaciones de mando y obediencia, jerarquías, etcétera, etcétera, sino que cuando hago alusión al poder, también hago alusión a una multiplicidad de fuerzas en juego. Esa multiplicidad de fuerzas en juego se va condensando en formas, en dispositivos, en grandes relaciones de dominación, pero también termina por minar esas formas, esos dispositivos y esas relaciones de dominación. Entonces, hay una cierta asunción energética del poder, como diría Bourdieu en su relectura de Foucault. Es decir, el poder, ¿por qué una relectura energética del poder? Porque el poder es fuerza. Cuando hablamos de campos de poder, hablamos de campos de fuerzas. Y en esos campos de fuerzas se producen, como dije hace un momento, alianzas, articulaciones, procesos de resistencia, eventualmente procesos de emancipación, pero también hay alianzas entre fuerzas para reproducir el orden establecido, los órdenes establecidos.
Entonces, cuando hago alusión al campo, estoy haciendo alusión a un campo de poder. Para mí, la ética animal, sí, por supuesto, la ética animal se puede tomar como un campo de estudios, pero ese campo de estudios, o ese campo que se juega en el ámbito intelectual, académico, filosófico, es un campo que se inserta dentro de un campo de poder. O sea, lo que pasa en la ética animal, en el ámbito de la ética animal, como campo de estudios, en realidad está repercutiendo sobre un campo más amplio, que es el campo de las relaciones de poder o relaciones de fuerza. Solo así se puede entender la relación justamente entre la ética animal y la producción de figuraciones políticas. En otras palabras, lo que hacen los autores y las autoras que trabajan en el campo de la ética animal es producir conceptos, pero esos conceptos, más allá de que lo quieran o no, son figuraciones. Son figuraciones que intervienen en el campo de fuerzas, en el campo de poder. Entonces voy a desarrollar esto de una manera pormenorizada. Empecemos por una figuración, la del especismo. Este es un concepto, el concepto de especismo ya es un concepto que al día de hoy se conoce medianamente bien, es decir, por lo menos circula en el sentido, no sé si en el sentido común, pero tiene ya cierta circulación, cierto alcance. El concepto de especismo no es tan raro como hace 20, 30, 40 años. El concepto de especismo es un concepto que precisamente ha emergido en el campo de la ética animal, ha emergido del campo de la ética animal. Quien propone por primera vez el concepto de especismo, quien lo acuña de hecho, es un psicólogo clínico británico de nombre Richard Ryder, que se llama Richard Ryder. No sé si conocen algo de la obra de Richard Ryder, si lo han escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, Richard Ryder hace parte de una escuela muy importante justamente en el campo de la ética animal, que es la escuela de Oxford. En la escuela de Oxford hay personajes tan importantes no solo como Richard Ryder, sino también como Ruth Harrison, que tiene un texto que fue fundamental sobre todo para considerar la cuestión del bienestar animal, que se llama Animal Machines. El texto de Ruth Harrison, Animal Machines, es toda una reflexión sobre la explotación animal que se produce particularmente en las granjas industriales, en la llamada producción animal industrializada. En la escuela de Oxford también encontramos autores como Andrew Lindsay, que habla, es bastante interesante lo que propone porque habla de una teología de la liberación animal. En la línea de la teología de la liberación habla de una teología de la liberación animal. Cercanos a la escuela de Oxford también son autores como Peter Singer. Peter Singer es quizás el autor más conocido en el ámbito de la ética animal al día de hoy, y su famoso libro Liberación Animal, un libro de 1975. En la escuela de Oxford también encontramos, o cercanos a la escuela de Oxford también encontramos a personajes como Tom Regan. Tom Regan, famoso por su concepto de el animal como sujeto de una vida. Entonces, bueno, Richard Ryder se sitúa allí, en ese contexto, en el contexto de la llamada escuela de Oxford. Como les decía, Richard Ryder ha devenido filósofo con el tiempo de alguna manera, pero inicialmente pues era un psicólogo clínico. Y fue como parte de su práctica en tanto psicólogo clínico que empezó a pensar la cuestión del especismo, el concepto del especismo y todo lo que implica el especismo. ¿Por qué? Porque como psicólogo clínico estaba expuesto justamente a lo que sucedía en los bioterios, en los laboratorios de experimentación animal. Y pues él le parecía inconcebible que nadie se preocupara precisamente por las vidas que estaban allí en juego en los bioterios o laboratorios de experimentación animal. Pero por otro lado, además, Richard Ryder se sitúa en el contexto de los años 60 y 70, y ustedes saben que los años 60 y 70 en todo el mundo son años de gran efervescencia social. Aparecen todo tipo de movimientos a lo largo y ancho del mundo, movimientos que, bueno, tienen que ver con luchas que hoy son, digamos, bastante cercanas a nosotros, pero que para ese momento eran algo tremendamente novedoso, ¿no? Luchas, por ejemplo,
en donde se producían articulaciones entre estudiantes y trabajadores, luchas precisamente de las mujeres que con el tiempo se fueron justamente, fueron adquiriendo un carácter más decididamente feminista, luchas asociadas a las disidencias sexuales en general, luchas también que tienen que ver con los procesos de descolonización. Todo eso empezó a aparecer o a suceder a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los años 60 y 70 son años tremendamente convulsos, de gran efervescencia social. Se dan también luchas antirracistas muy potentes, no solo las asociadas a los procesos de descolonización, sino, por ejemplo, en Estados Unidos la famosa lucha por los derechos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ubicar a Richard Ryder en ese contexto, que a menudo es algo que no se hace. Richard Ryder estaba en ese contexto, estaba inmerso en ese contexto, no solo en su universidad, en la Universidad de Oxford, o no solo expuesto a los bioterios y la explotación animal que se da en los bioterios o laboratorios de experimentación animal, sino que estaba expuesto también a la aparición de un conjunto de luchas muy diversas. Esas luchas, Richard Ryder, también por su proveniencia académica, las empieza a interpretar, a leer como luchas en contra de diversas formas de discriminación. Porque claro, el racismo, el sexismo serían de algún modo formas de discriminación. Entonces, en esa línea es que Richard Ryder justamente acuña el concepto de especismo. Él dice, así como hay racismo, así como hay sexismo, pues habría algo muy similar en cuanto a la relación entre los seres humanos con el resto de los animales, que sería el especismo. Bueno, lo que sucede con Richard Ryder es muy interesante porque Ryder escribió un panfleto, un pequeño panfleto en el año de 1970, lo pone a circular en 1970, en realidad tiene varias ediciones, pero ojo, todo esto comienza de una manera muy política, muy politizada. Él escribió un panfleto preocupado por, en ese contexto, ¿no?, de efervescencia social y preocupado por lo que veía inmediatamente en su práctica en tanto psicólogo clínico, se decide a hacer un panfleto, un pequeño folleto, y lo pone a circular por la Universidad de Oxford. Y lo que sucede es interesante porque inicialmente no obtiene ninguna respuesta, es decir, a nadie le importa el panfleto, el folleto, ¿sí? No obtiene ninguna respuesta, entonces él decide rediseñar ese panfleto. ¿Y cómo lo rediseña? Le hace una carátula, una portada, y en ella incluye una imagen de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis. Por supuesto, es una imagen bastante impactante. Y en la medida en que es una imagen bastante impactante, entonces ahí sí empieza a recibir respuestas. Esto también pues es una táctica bastante recurrente en los diferentes movimientos animalistas y antiespecistas, ¿no? Utilizar justamente imágenes impactantes, incluso pues grabaciones de lo que sucede, por ejemplo, en los mataderos, en estos diferentes dispositivos zoológicos, mataderos, granjas ya sean tradicionales, tecnificadas o industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él pone a circular este panfleto por segunda vez, creo que fue la segunda vez, ahí ya obtiene respuestas, y una de las respuestas que obtiene es precisamente la de Peter Singer, que es el otro gran autor relevante históricamente en el ámbito de la ética animal anglosajona, de carácter anglosajón, y muy cercana a la filosofía analítica. Aquí hago otra pequeña precisión. Ustedes van a ver todo el tiempo cruces entre la filosofía llamada continental y la filosofía llamada analítica en esta presentación. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, desde la llamada filosofía continental y desde un punto de vista crítico, hacer una relectura de algunos autores pertenecientes a la tradición anglosajona y particularmente analítica. Sí, a mí la asepsia intelectual no me gusta, entonces yo juego con todo tipo de cruces entre escuelas, corrientes, autoras, autores, desde que funcione en términos políticos, ¿no? Entonces, Richard Ryder obtiene la respuesta de Peter Singer y justamente Peter Singer se empieza a interesar por la cuestión animal y 5 años más tarde, en el 75,
es que publica el famoso libro Liberación Animal. Fíjense que aquí de nuevo todo esto está enteramente politizado, solo que muchas veces en las discusiones filosóficas y particularmente en el campo de la ética, de raigambre anglosajona y analítica, se empieza a perder toda esta carga política. Pero Peter Singer escribe un texto que, si bien es de ética y de ética animal específicamente, se titula Liberación Animal. Y Liberación Animal se titula Liberación Animal en sintonía con los movimientos de liberación que había para la época, de los años 60 y 70. Había movimientos de liberación nacional, y asociados a movimientos guerrilleros, por supuesto. Había movimientos de liberación de las mujeres, movimientos que para ese entonces se llamaban de liberación homosexual. Por supuesto, estas categorías, bueno, estos conceptos van cambiando con el tiempo. En fin, se hablaba de liberación en muchos sentidos. Había diversos movimientos, organizaciones, ¿no? Que asumían la idea de la liberación. ¿Por qué se asume que es necesario hablar de un proceso de liberación? Pues porque en juego hay un proceso de dominación, ¿no? Si hay si se plantea la necesidad de llevar a cabo procesos de liberación, es porque al mismo tiempo acontecen dinámicas o procesos de dominación de los hombres sobre las mujeres, de dominación de los imperios sobre sus colonias, o de las personas blancas sobre diversas comunidades racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay dinámicas de dominación que implican jerarquías, que implican posiciones de mando y obediencia, que implican también procesos de explotación muy fuertes. Todo eso no lo dice Peter Singer, pero Peter Singer titula este libro Liberación Animal. Sin embargo, el libro de Peter Singer es un libro dedicado exclusivamente a la ética, que tiene consecuencias políticas y consecuencias incluso en el campo de los derechos, pero no es que piense la cuestión política de manera inmediata, sino que separa las esferas. Sus reflexiones éticas tienen consecuencias políticas, consecuencias incluso jurídicas, pero él asume que lo que está haciendo en el campo de la ética animal es diferente a una reflexión inmediatamente política o inmediatamente jurídica. No sé si se entiende el punto. Sin embargo, lo que yo quiero presentar aquí es algo muy diferente. En esta relectura que hago de la ética animal en medio de un campo de fuerzas, lo que quiero mostrar es que todos estos autores y autoras que participan de este campo de la ética animal están produciendo una serie de figuraciones que son figuraciones ya inmediatamente políticas. Es decir, su acción es enteramente política desde el inicio. Su trabajo ético en el campo de la ética ya es inmediatamente político, así ellos no lo asumen de esa manera. Esa es una de las hipótesis que están aquí en juego. Ahora, también es cierto que en el campo de la ética animal, de tradición anglosajona, muy ligado a la filosofía analítica, se ha dado lo que han denominado ellos mismos un giro hacia la política. Hoy se habla del giro político en el campo de la ética animal. Eso es algo que suena y que particularmente ha explorado otro autor británico, que es Alasdair Cochrane. No sé si lo han escuchado. Alasdair Cochrane justamente ha dedicado varios trabajos, varios libros a dar cuenta de ese giro político en el campo de la ética animal. Yo creo que es así. Yo creo que ha habido con el tiempo un viraje a pensar cuestiones más directamente políticas, incluso de teoría política en ese campo, pero como les digo, lo que yo quiero presentar aquí, o lo que estoy presentando, es algo un poco diferente, que está relacionado, pero es un poco diferente, y es cómo inmediatamente ya en las reflexiones éticas hay intervenciones políticas, lo quieran o no estos autores y autoras. Eso comienza por el concepto de especismo. Entonces, el concepto de especismo, bueno, se produce en ese contexto. Es justamente, bueno, aquí hago otra pequeña cuña. En este librito, el glosario de resistencia animal o animalista, está la traducción del panfleto de Richard Ryder al español, el panfleto de 1970, con un pequeño comentario luego. Es interesante. También lo subí, en internet lo pueden consultar de manera
sencilla. O sea, buscan panfleto, especismo, Richard Ryder o folleto 1970 y ahí lo van a encontrar fácilmente. Entonces es interesante también que lo lean porque es un documento que no se suele conocer en esta historia, pero que creo que tiene elementos muy importantes. Entonces, bueno, en el 75 Peter Singer publica este libro, Liberación Animal, que ya he contextualizado un poco, y allí es que se define con mayor exactitud lo que en el campo de la ética animal se empieza a comprender por especismo. Y claro, en Richard Ryder ya había una cierta intuición de que el especismo era algo así como una discriminación, como otras discriminaciones, como las discriminaciones racistas, las sexistas, etcétera, etcétera, pero en Richard Ryder aún no había una definición concreta del especismo. En 1970 no había una definición concreta del especismo. También Richard Ryder aludía a elementos asociados a las relaciones de poder entre los seres humanos y los demás animales. Entonces estaba en una gran indefinición en el 70 este concepto, el concepto de especismo, y es en el 75, con Liberación Animal, que Peter Singer va a especificar, va a formalizar académicamente este concepto y lo va a definir como discriminación con base en la especie. ¿Qué es el especismo? Discriminación con base en la especie. Ese es el concepto, esa es la definición que va a dar del concepto de especismo en el 75 en el libro Liberación Animal. A partir de ese momento el especismo se empieza a entender mayoritariamente como una forma de discriminación, pero no como cualquier forma de discriminación, sino en donde el criterio para discriminar a individuos concretos es la especie. Así como se discrimina a individuos por criterios raciales, por criterios sexogenéricos, por otros criterios, por los criterios de pertenencia a la clase social, pues habría aquí una forma de discriminación que se da por el criterio de especie. Bueno, este concepto se empieza a tematizar aún más en el campo de la ética animal y se llega a propuestas tan refinadas como por ejemplo la del español Oscar Horta. Él es uno de los autores más conocidos en cuanto a la definición del concepto de especismo se refiere. ¿Y qué es lo que dice Oscar Horta? Oscar Horta dice, bueno, el especismo efectivamente es una forma de discriminación que toma como base la especie, en donde el criterio para discriminar es la especie. Sin embargo, él empieza a pensar de manera mucho más pormenorizado el asunto y dice, sin embargo, el especismo que realmente opera es un especismo antropocéntrico. ¿Por qué? Porque inicialmente el especismo no necesariamente tiene que ser antropocéntrico, dice Oscar Horta. Claro, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que tenemos un perro y una gallina. Un perro y una gallina. Pero como individuos concretos, no especies en abstracto. Un perro, este perro y esta gallina. Como individuos concretos. Si yo privilegio al perro por ser perro y no gallina, es decir, si yo cuido al perro de alguna manera, le doy ciertos cuidados al perro que no le doy a la gallina por el contrario, la utilizo para consumo, ¿no? Para alimentación, simplemente por el hecho de que el perro es perro y no gallina, pues estoy siendo especista, dice Oscar Horta. ¿Por qué? Porque el criterio de discriminación es la especie. ¿Por qué no tengo en cuenta los intereses de esa gallina y sí un poco los del perro? Porque el perro es perro y no gallina. Es decir, aquí la especie, fíjense que aquí hay algo interesante y es que la especie, la entidad discriminada es el individuo concreto, no la especie. Las especies no son las que se discriminan, dice Oscar Horta, individuos concretos. Y el criterio de discriminación es la especie. Por lo tanto, lo que resulta irrelevante es la especie. Así como en el ámbito de la raza es irrelevante. La raza es un criterio de discriminación, pero no podemos racializar a los seres humanos, es decir, eso no tiene sentido. Aquí la especie funciona de una manera similar. La especie es el criterio de discriminación, lo que importan son los individuos concretos en tanto individuos sintientes, y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, Oscar Horta dice, para que haya especismo, de entrada no tienen que, valga la redundancia, no tienen que entrar a jugar los seres humanos. Tenemos dos individuos pertenecientes a dos especies y utilizamos la especie como criterio de discriminación. Ahí los seres humanos de entrada no están en la ecuación. Sin embargo, Oscar Horta dice, ojo, la mayor, no,
prácticamente todas las formas de especismo son en realidad especismo antropocéntrico extendido. ¿Por qué? Porque si uno privilegia al perro por ser perro y no gallina es porque de alguna manera el perro está más cerca de lo humano. Entonces, en últimas, lo que estoy privilegiando es a los individuos por su pertenencia a la especie humana y dejando por fuera a los individuos pertenecientes a las demás especies, dándoles una consideración no solo diferente, sino excluyente e inferiorizante. Todo esto, bueno, esto lo dice Oscar Horta en esta línea más bien anglosajona ligada a la tradición analítica. ¿Qué es lo que me interesa a mí pensar, o lo que me ha interesado pensar desde hace un buen tiempo, unos buenos años, respecto al concepto de especismo? Es la posibilidad justamente, por decirlo de alguna manera, de politizar aún más, o politizar de entrada y sociologizar el concepto de especismo. Entonces, desde el campo de los estudios críticos animales, que nuevamente es también un campo de disputa, un campo de fuerzas, lo que hemos hecho es recuperar el concepto de especismo, que es muy importante para las organizaciones y los movimientos antiespecistas, obviamente, es porque son antiespecistas, ¿no? Entonces hemos recuperado el concepto de especismo, pero le hemos dado, lo hemos transformado, ¿no? Lo hemos iterado, lo hemos alterado en la repetición, es una figuración justamente. Hemos utilizado el concepto, pero sabemos que ese concepto al producirlo genera una alteración de las fuerzas en juego, del campo de fuerzas, de las relaciones de poder. Entonces, en el campo de los estudios críticos animales, hemos retomado el concepto de especismo, pero lo hemos empezado a entender no como una forma de discriminación que toma como base la especie o como criterio de discriminación la especie, sino como todo un orden, yo digo a menudo tecnobiofísico-social, es decir, que implica elementos o involucra elementos técnicos, biológicos, físicos y diferentes relaciones sociales donde participan humanos y no humanos y diferentes formas de socialización. Repito, donde participan humanos y no humanos, y no solo participan humanos y no humanos, sino que se produce lo humano y lo animal de manera diferenciada. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que, iterando este concepto de especismo, ¿no? Repitiéndolo, pero alterándolo en la repetición, para que tenga otros efectos políticos, hemos llegado a definir el especismo como un orden. Al día de hoy, por ejemplo, sería realmente precario en términos críticos, en términos de la teoría crítica, utilizar un concepto como el de sexismo, ¿no? Es decir, tenemos conceptos mucho más robustos como el de patriarcado, heteropatriarcado, heterosexualidad obligatoria, heteronormatividad, etcétera, 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 ¿no? Y cada uno con sus implicaciones y especificidades políticas también, dependiendo de los lugares de enunciación y en fin, hay discusiones infinitas. Pero lo mismo ha sucedido en el campo racial y en las luchas decoloniales y que tienen que ver con los procesos de racialización, ¿no? Al día de hoy no hablamos sencillamente de racismo desde un punto de vista crítico, de las corrientes críticas, sino que tenemos otros conceptos, el de racismo estructural, no sé, como diría Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un movimiento similar el que realizamos con el concepto de especismo. El especismo ya no es una mera forma de discriminación abstracta, que tiene que ver con prejuicios individuales, sino que el especismo es un modo de nombrar, de denominar todo un orden, que es un orden de poder. Entonces el especismo es un orden tecnobiofísico-social que produce y reproduce de manera sistemática la dominación animal. Eso es lo que hemos planteado. Y que funciona de manera concreta a través de dispositivos específicos, de dispositivos también muy concretos. ¿Qué tipos de dispositivos? Dispositivos como los que mencionaba hace un momento. Los zoológicos, las granjas tradicionales tecnificadas e industriales, los mataderos, los laboratorios, ¿no? Los laboratorios de experimentación animal o bioterios, la familia misma se puede considerar un dispositivo especista. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos dispositivos, como cualquier dispositivo, es productivo, produce modos de existencia, produce formas de vida, y las produce físicamente, materialmente, pero también de manera discursiva. Además, lo discursivo ya es enteramente material y tiene efectos materiales. Voy a dar ejemplos concretos. El dispositivo granja produce animales concretos que son los animales domesticados. Los produce en términos discursivos,
por medio de saberes asociados, por ejemplo, a la medicina veterinaria y la zootecnia, pero también los produce materialmente, es decir, los animales domesticados se producen materialmente. Y además se producen materialmente de manera racializada, que las razas que son ganado de carne, las razas que son ganado de leche, las razas que son ganado multipropósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, físicamente, materialmente, los dispositivos producen a los animales, pero también los producen determinados discursos que son enteramente reales en sus efectos prácticos, que son, por ejemplo, los discursos de la medicina veterinaria y la zootecnia. Ahí de nuevo hago otra pequeña cuña. Tengo un librito que se titula Rebelión en la granja, biopolítica, zootecnia y domesticación, y allí en ese librito precisamente lo que hago es, en el contexto colombiano, hacer una suerte de aproximación histórica, genealógica, a la zootecnia en Colombia, y cómo la zootecnia, a partir de sus manuales, los manuales de zootecnia y en particular de zootecnia general, que en la zootecnia, así como en la medicina, hay medicina general y luego se especializa, en la zootecnia hay algo similar, hay zootecnia general y luego la cosa se especializa. Entonces yo lo que hice fue un trabajo de explorar todos esos manuales de zootecnia general y ver cómo ahí se tematiza y se produce al animal doméstico, que se supone es el objeto de estudio de la zootecnia, pero también de intervención y de producción. Porque, repito, los discursos tienen efectos totalmente reales, pero también están físicamente las granjas con, ¿no?, todos sus técnicas en términos enteramente materiales, son ambas cosas a la vez. Entonces, cada dispositivo produce un tipo de animal específico. Las granjas producen animales domesticados y racializados de manera, para diversos fines. Los zoológicos que producen de lo natural, pero también se produce frente al animal salvaje, con determinados comportamientos. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo así que se produce al animal salvaje? Yo no sé si conocen la historia de la organización, bueno, ustedes saben que, estoy pensando en la mejor manera de contarlo. Es popular la idea de la organización jerárquica de las manadas de lobos. Es muy popular, ¿no? Que hay un macho alfa, ¿no?, etcétera, etcétera. Pues resulta que esa idea surgió precisamente de las observaciones que llevaron a cabo ciertos científicos, ciertos especialistas de la vida animal salvaje, pero en condiciones de cautiverio, en zoológicos. Observaron a los lobos en los zoológicos, observaron su comportamiento en los zoológicos y de ahí dedujeron que los lobos tenían una organización social tremendamente piramidal, tremendamente jerárquica, y además en donde en la cabeza de la pirámide estaban los machos, los famosos machos alfa. Pero resulta que después llegaron una serie de etólogas que, antes que hacer observaciones de los lobos en cautiverio, hicieron observaciones de los lobos en campo abierto. Es decir, intentaron acercarse de manera más amable a los lobos. No los secuestraron en los zoológicos para observarlos a la brava, sino que empezaron a acercarse a los lobos, que es lo que ha sucedido también con muchas primatólogas, Jane Goodall, entre muchas otras, que se han intentado acercar en campo a diversos animales no humanos. Eso pasó también con los lobos. Y resulta que estas científicas, no por casualidad creo yo, son mujeres, estas científicas empezaron a acercarse a los lobos y empezaron a darse cuenta de que no, en campo no aparecía por ningún lado esa organización piramidal, esa organización jerárquica en donde había un macho alfa, etcétera, etcétera. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues claro, lo que sucedía es que en condiciones de cautiverio se encerraba un montón de lobos que no se conocían, empezaban a luchar y empezaban a adquirir una organización piramidal. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el zoológico es un dispositivo que produce lo salvaje de una manera y no de otra. No solo tematiza lo salvaje en el ámbito del conocimiento, de los discursos biológicos, etológicos, etcétera, etcétera, sino que las condiciones de cautiverio producen a los animales y sus respectivos comportamientos de un modo y no de otro. Entonces producen lo salvaje y a los animales salvajes, así como las granjas producen a los animales domesticados, con también sus respectivos comportamientos. Y así podríamos seguir al infinito con el resto de dispositivos especistas. Simplemente estoy mencionando los más grandes, los más evidentes. Claro, el laboratorio de experimentación animal o bioterio que produce, pues a los llamados animales de laboratorio, ese es el más obvio.
Los produce físicamente, pero también en el discurso. En el discurso, por ejemplo, se habla de estos seres vivos como modelos, ¿no? En fin, en la medida en que se los tematiza, también se los interviene corporal, físicamente. La familia, ¿por qué digo que la familia también opera como un dispositivo especista? Porque la familia produce un animal muy concreto, que es la mascota, la llamada mascota o el llamado animal de compañía. Lo produce en sus comportamientos y lo produce también en términos discursivos. Ahí también podríamos añadir a los criaderos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el orden especista. Fíjense que ya no estamos hablando simplemente de formas de discriminación abstractas, basadas en prejuicios individuales, sino que estamos hablando de un orden material, que es un orden también de poder. ¿Mm? Y otra de las cosas que digo a menudo es que la dominación animal también se debe entender de manera compleja, pues yo creo que es pertinente que la entendamos de manera compleja. Para mí la dominación animal articula por lo menos tres fenómenos o tres dinámicas, que son la sujeción, la subordinación y la explotación, que están relacionadas, pero son distintas. No solo analíticamente son distintas, en términos prácticos son distintas, aunque normalmente funcionan al tiempo. ¿Por qué distingo entre explotación, subordinación y sujeción? La subordinación es lo que a menudo consiste en lo que a menudo pensamos cuando pensamos en la dominación, ¿no? La subordinación tiene que ver con el establecimiento de posiciones de mando y obediencia, el establecimiento de jerarquías superiores e inferiores. Por supuesto, los animales no humanos, en relación con lo humano, han estado en una posición histórica de inferioridad, tanto en términos discursivos como en términos no discursivos. Allí se presenta la subordinación. ¿Cuándo se presenta la explotación? La explotación se presenta cuando reducimos la complejidad de la vida animal a propiedades, cosas o recursos de los cuales podemos extraer algún tipo de beneficio. Normalmente es un beneficio económico, pero no tiene que ser necesariamente un beneficio económico, puede ser, por ejemplo, incluso un beneficio afectivo. Entonces, la explotación consiste en eso, en la reducción de los animales no humanos a cosas, propiedades o recursos de los cuales podemos extraer algún tipo de beneficio. Eso es lo que sucede evidentemente, por ejemplo, en el ámbito de la ganadería, una de las formas más obvias de explotación animal, en donde se habla del ganado, pues, en donde son intercambiables los conceptos de ganado y de reses, las reses. Recuerden que res en latín, para quienes han estudiado o estudian filosofía, recuerden que res en latín es cosa. Cuando hablamos de reses, estamos hablando de cosas, reduciendo la complejidad de esa vida animal a cosas, cosas que se pueden comprar, vender. ¿Para qué? Para extraer algún tipo de beneficio, beneficios económicos, pero también de otro tipo, ¿no? En Colombia, bueno, no sé si ustedes se enteraron del caso reciente asociado a los barcos de la muerte, donde se encontró un barco lleno de animales reducidos a cosas, reses, pero a su vez cargado de cocaína. Bueno, en fin, eso es bien interesante para empezar a situar todo esto en contextos concretos, ¿no? Estos no son conceptos abstractos, sino que se tienen que usar para comprender realidades muy específicas en las que estamos inmersos, inmersas. Que es lo que a veces no sucede justamente, o lo que a veces no, lo que no tiende a suceder con el concepto de especismo como discriminación, como simple discriminación con base en la especie, que es un concepto tan abstracto que se convierte en un concepto abiertamente colonial, con efectos coloniales. Entonces, bueno, hay conferencistas que intentan cambiar la mentalidad especista de la gente a lo largo y ancho del mundo, como si las condiciones fueran idénticas en todos lados, en fin. Entonces, es así que desde el campo de los estudios críticos animales hemos empezado a comprender el especismo. Repito, como un orden compuesto por diversos dispositivos que produce y reproduce sistemáticamente la subordinación, la explotación y la sujeción animal. Me faltó la sujeción. ¿A qué hago referencia cuando hablo de sujeción? Hago referencia básicamente al proceso mediante el cual los propios animales quedan atados a su cuerpo, el cuerpo se convierte en una cárcel, los propios animales quedan atados a sus cuerpos, a sus comportamientos en beneficio del orden especista y por lo tanto de los seres humanos que son privilegiados por el orden especista. Claro, aquí
tenemos que tener en cuenta que el orden especista pone en el centro al ser humano, efectivamente, es un especismo antropocéntrico, pero no pone en el centro a los seres humanos como especie biológica, pone en el centro un ideal de humanidad. Es el famoso hombre moderno, el hombre blanco, propietario, heterosexual, es ese ideal el que está en el centro del orden especista. Y claramente, entre más se acerquen los seres humanos a ese ideal de humanidad, pues van a tener más privilegios en el contexto del orden especista. Entonces aquí también hay una transformación importante en la comprensión de todas estas temáticas, porque aquí ya no entendemos al ser humano simplemente como especie en términos biológicos, sino que estamos hablando de un ideal de humanidad y completamente histórico, que funciona en el orden especista, de hecho que lo estructura, porque es un orden que se estructura en torno a la dicotomía humano-animal, ¿no? Como conceptos, como ideales normativos. Entonces, la sujeción, vuelvo al tema de la sujeción, consiste en que un animal no humano quede atado a su propio cuerpo o a sus propios comportamientos en beneficio del orden especista, es decir, en beneficio de quienes más se acercan a ese ideal de humanidad. No todas y todos nos vemos beneficiados del mismo modo por el funcionamiento del especismo. De hecho, muchos seres humanos históricamente han sido clasificados como animales y sobre esos seres humanos que han sido clasificados como animales también ha operado el especismo. Que eso es muy importante entenderlo. El especismo no solo opera sobre los animales no humanos, ha operado también históricamente sobre los seres humanos que han sido animalizados, dentro de los cuales y las cuales se cuentan las mujeres, los niños, las personas racializadas como negras e indígenas, las personas, las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, las personas con tengo dificultades para hablar, pero las personas con discapacidad evidentemente ocupan aquí un lugar central, porque precisamente en el campo de la ética animal han tenido un lugar liminal, que son los famosos casos límite, ¿no? Los casos marginales que han permitido desarrollar cierta teorización, ¿no? En este contexto de la ética animal de raigambre anglosajona, pero sin que se tomen en serio a las personas en condiciones discapacitantes. También lo que empezamos a hacer desde el campo de los estudios críticos animales es repensar la discapacidad, porque claro, el orden especista es un orden que otorga capacidades en la medida en que funcionan los dispositivos, pero que también discapacita. Los animales no humanos en las granjas industriales, por ejemplo, son sistemáticamente discapacitados en muchos sentidos. Pero bueno, sobre eso hay, bueno, en este librito hay una entrada sobre discapacidad que pues ojalá tengan la oportunidad de revisar. Pero bueno, aquí hay tantos temas que no puedo profundizar en todo. Como estamos de tiempo, qué pena, Víctor. ¿Ir cerrando? Bueno, gracias. Yo sí estoy empezando. Así está bien, gracias. Bueno, gracias. Entonces, voy a ir cerrando. ¿Sí? Ah, listo. Listo. Entonces, ya dicho esto, lo que quiero rápidamente mostrar es cómo en el ámbito de la ética animal se han producido ciertas figuraciones que precisamente han sido de utilidad en un contexto que es el contexto del campo de fuerzas, que no solo configura, que es el campo de fuerzas no solo en el que se configuran las dinámicas especistas, sino que también es el campo de fuerzas que es capaz de minar las dinámicas especistas. Ya les decía, un primer concepto que se convierte aquí en figuración es el de especismo. Pero de ahí para allá empiezan a aparecer una serie de figuraciones específicamente en torno a los animales no humanos. Se empieza a repensar rápidamente lo que se concibe o considera como animal, y eso tiene implicaciones en el campo de fuerzas.
Aquí podemos mencionar a ciertos autores y autoras rápidamente. Uno de ellos, por supuesto, es Peter Singer. Y Peter Singer no solo tematiza el concepto de especismo, sino que introduce algo bastante importante, y es una suerte de equiparación entre la sintiencia y la animalidad. Es decir, a partir del trabajo de Peter Singer se empieza a pensar a los animales no humanos como seres sintientes. No es que antes de Peter Singer nadie lo dijera, ese no es el punto. El punto es que Peter Singer contribuye a producir un imaginario en torno a los animales no humanos en tanto seres sintientes. Y si ustedes se fijan, eso ha tenido implicaciones tan grandes que en la ley 1774 del 2016, que es la ley de protección animal, aquí en Colombia, los animales ya empezaron a ser considerados no meras cosas, sino seres sintientes. También son cosas, son las dos cosas al mismo tiempo, pero empezaron a ser considerados adicionalmente seres sintientes. Ahorita quiero que nos enfoquemos un poquito en eso. Entonces, con Peter Singer se empieza a reconcebir lo animal, a reconsiderar lo animal en relación con la sintiencia. Hablamos de seres que sienten, y en la medida en que son seres que sienten, son seres que importan. Pero ¿cómo se entiende la sintiencia? La sintiencia en Peter Singer, que es uno de los grandes autores utilitaristas contemporáneos, se entiende como la posibilidad que tiene un ser de ser afectado positiva o negativamente, de experimentar placer y dolor, ¿no? Y para Peter Singer, pues los seres que pueden sentir se acercan a las sensaciones placenteras y se alejan de las sensaciones dolorosas. Entonces, así se empiezan a concebir a los animales no humanos a partir también de Peter Singer. No solo Peter Singer, aquí también juega un papel muy importante toda la escuela de Oxford. Y es justamente en este contexto de los años 60 y 70 en adelante que aparecen todas las retóricas del bienestar animal. ¿Qué es lo que nos dice el bienestar animal en líneas generales? ¿Cuál es el lema del bienestar animal? Eliminar la crueldad, disminuir el sufrimiento. No abolir el especismo, no abolir la dominación animal, sino eliminar comportamientos que se consideran crueles y reducir al máximo el sufrimiento. Eso es lo que nos dice el discurso bienestarista. Ese es el gran lema del discurso bienestarista. Ese discurso bienestarista, paradójicamente, también se monta sobre las teorizaciones de Peter Singer y de Ruth Harrison y otras personas asociadas a la escuela de Oxford. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, los médicos veterinarios y zootecnistas empiezan a estudiar también bienestar animal y empiezan a certificar sus productos como productos que han incluido pues, dinámicas de bienestar animal, ¿no? Un tratamiento en relación con los animales no humanos que les proporciona cierto bienestar. Pero ¿qué se entiende ahí por bienestar? Repito una vez más, disminuir el sufrimiento en el marco de la explotación animal, no acabarla, sino disminuir el sufrimiento en el marco de la explotación animal y acabar con lo que se entienda por crueldad. Ese es uno de los primeros impactos de esta reconceptualización de los animales no humanos como seres sintientes. ¿Esto en qué contexto se inserta? Esto no se inserta en cualquier lado, se inserta en un contexto específico, que es el contexto de la producción de los grandes estados de bienestar. Es ahí cuando se empieza a hablar de bienestar. Así como se habla, por ejemplo, de bienestar para la clase trabajadora, no de cesar la explotación de las y los trabajadores, sino de que tengan mayor bienestar. Asimismo, en el ámbito animal se empieza a hablar de que los animales no humanos sigan siendo explotados en las granjas industriales, ya industrializadas. Estamos pensando en un mundo industrial. Cuando pensamos en estos autores y autoras. Entonces, que en ese marco los animales no humanos sigan siendo explotados, pero ahora disminuyendo un poco el sufrimiento y eliminando la crueldad. Entonces, fíjense que todo esto tuvo implicaciones políticas inmediatas, directas, inmediatas. Bueno, luego tenemos a otros autores como Tom Regan, como Gary Francione o Francione, como le quieran decir, y otros más contemporáneas como Martha Nussbaum, como Donaldson y Kim y como Alasdair Cochrane, que lo mencioné hace un momento.
Cochrane, no me acuerdo cómo se escribe Cochrane. Bueno, se llama, el apellido es Cochrane. Si lo escribo mal, pues lo escribo mal. Creo que es así. No recuerdo muy bien, creo que es así. Lo que importa es lo que produce esta gente. Entonces, con Tom Regan tenemos la producción de otra figuración. Ya no es simplemente el animal no humano como ser sintiente, en ese contexto que acabo de describir y con esas implicaciones, sino que con Tom Regan se empieza a pensar a los animales no humanos, aparece otra figuración, que es el de los animales no humanos como sujetos de una vida. Ojo, esto es muy importante, porque con Tom Regan se empieza a decir que los animales no humanos son sujetos. Y como son sujetos, tienen sus propios proyectos vitales. Todo esto es una reflexión en muchos sentidos muy kantiana. Aquí voy a hacer rápidamente alusión a Kant, al concepto de dignidad en Kant. Para Kant, los seres humanos tenemos dignidad. Esto es según Kant, no es lo que yo considero, sino según Kant, los seres humanos tenemos dignidad porque precisamente somos seres racionales. En la medida en que somos seres racionales, podemos definir, decidir qué hacer racionalmente con nuestras propias vidas y no ser meros medios o cosas para los fines de otros. Una silla, porque no es sujeto, porque no tiene dignidad, porque una silla carece de dignidad, porque la silla, en la medida en que no puede pensar por sí misma, no puede decidir qué hacer con su propia vida y por lo tanto sí puede ser usada como medio para los sujetos que tienen fines, que son fines en sí mismos. Aquí estoy resumiendo obviamente mucho, esto es mucho más complejo, pero lo que me interesa es que con Tom Regan los animales no humanos empiezan a ser pensados de esa manera, pero el criterio ya no es la racionalidad. Es decir, los animales no humanos son sujetos porque tienen vidas propias. Ese es el punto importante acá, sobre lo que quiero poner el acento. Los animales no humanos tienen vidas propias, saben que cuando les pasan cosas les pasa a ellos y no a otro. Hay un sentido de lo que es la vida propia con Tom Regan. Esa es una figuración tremendamente diferente a la de Peter Singer, porque no simplemente aquí los animales no humanos sienten, sino que ahora tienen vidas que les pertenecen y por lo tanto no pueden ser tratados como meros medios para los fines de otros. Y por lo tanto tienen como mínimo un derecho, el derecho a la vida, porque tienen una vida. La silla no tiene una vida, la planta no tiene una vida, tiene una existencia que quizás pueda ser valorada, por supuesto, yo creo obviamente que sí, pero no es lo mismo existir o tener una existencia y que esa existencia importe a tener una vida que uno sabe que es de uno y que defiende. Por eso es que el cerdo se resiste cuando va al matadero, porque sabe que tiene una vida y no quiere que lo maten. Y hay que modificar los dispositivos para que no se dé cuenta que lo van a matar. ¿no? Para que vaya al matadero de una manera mucho más tranquila, etcétera, etcétera, en fin. Entonces, con Tom Regan tenemos una nueva figuración que es la de los animales como sujetos, como seres que tienen una vida. Con Gary Francione tenemos una nueva figuración. Gary Francione o Francione es uno de los autores más relevantes para el movimiento abolicionista de liberación animal. ¿Por qué? Porque justamente empieza a retomar todo un legado y una retórica abolicionista ligada a la abolición de la esclavitud de los seres humanos para pensar a los animales, el estado en el que se encuentran al día de hoy los animales no humanos. Fíjense que las reflexiones de Tom Regan y Gary Francione tienen puntos de encuentro, tienen ciertos puntos de encuentro importantes. Uno de los puntos de encuentro es que para Gary Francione los animales no humanos tienen una vida propia. En eso está de acuerdo con Tom Regan, aunque llega ahí por vías un poco diferentes, pero están de acuerdo en que tienen una vida propia. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Tienen una vida propia. Gary Francione dice, claro, como tienen una vida propia, muy a la Kant, no pueden ser esclavos, esclavizados. No pueden ser meros medios para los fines de otros. Es decir, el objetivo político, y por eso es que es abolicionista, el objetivo político es el de levantar el estatus de cosa, recurso o propiedad que al día de hoy tienen formal y materialmente los animales no humanos. ¿Eso qué implica? Cambiar, por ejemplo,
el modo en el que aparecen los animales no humanos en los códigos civiles de los diferentes países a lo largo y ancho del mundo. Como les decía, al día de hoy, en Colombia, la ley 1774 del 2016 modificó el Código Civil y aparece allí aparecen ahora los animales como seres sintientes, pero también como cosas. ¿Cuál es el objetivo político en términos abolicionistas, desde el punto de vista de Francione? Levantar ese estatus de cosa, propiedad o recurso, levantarlo. Eso tiene implicaciones obviamente enormes, impresionantes. Pero si nos ponemos a pensar, los animales no humanos hoy formalmente están en condiciones muy similares a las que han estado ciertos seres humanos también históricamente, reducidos a la esclavitud, es decir, reducidos a propiedades, a cosas, tanto en el ámbito legal como en el resto del ámbito material. Entonces, con Gary Francione empezamos a pensar no solo a los animales no humanos como seres que tienen una vida que les importa, sino también que en la medida en que tienen una vida que les importa, se debe levantar su estatus de esclavos, de cosas, recursos, propiedades que pueden ser poseídas, compradas, vendidas, etcétera, etcétera, por parte de los seres humanos. Y por eso Gary Francione dice, los animales no humanos, en tanto seres con una vida propia, tienen que tener derecho a la vida, pero también a la libertad y también a la integridad física, que es tanto corporal como mental. Esa es la retórica abolicionista. Ahí ya empezamos a pensar en otros términos. Fíjense que empezamos a hablar es de esclavitud animal, de la necesidad de abolir la esclavitud. ¿Sí? Es otra figuración. Y luego aparece una serie de autoras y autores contemporáneos, mucho más recientes, mucho más contemporáneos, si se quiere, como Donaldson y Kimlicka y Alasdair Cochrane. ¿Qué hacen? Hacen algo bien, bien interesante. Y es justamente una suerte de síntesis entre las figuraciones anteriores, que tiene efectos políticos muy poderosos. Y ya empiezan a pensar en términos políticos de manera directa, empiezan a hacer teoría política. Y lo que dicen es, ojo, ser sujeto de una vida, ser sujeto en el sentido estricto, ser sujeto de una vida, ser sujeto en sentido estricto, es de alguna manera tener conciencia. Ser consciente de que esta vida es mía y no de otro, algo me está pasando a mí y no a otro. Fíjense que eso es interesante, esa idea tan simple tiene efectos inmensos, ¿no? No es lo mismo que algo me pase a que yo sepa que algo me está pasando. Tengo una vida, tengo una experiencia subjetiva, dicen Donaldson y Kimlicka. Entonces aquí empieza a haber una equiparación entre conciencia y experiencia subjetiva. ¿Quiénes tienen conciencia? ¿Quiénes tienen experiencia subjetiva? ¿Qué es tener experiencia subjetiva? Saber que algo me está pasando a mí y no a otro. Y eso es lo que es ser sintiente. Entonces hay una equiparación entre sintiencia, conciencia y subjetividad o experiencia subjetiva. Y claro, lean esto en términos políticos. Regresemos a la ley 1774 en Colombia. Allí se empieza a introducir a los animales no humanos como seres sintientes. Pero ojo, hay toda una disputa política. ¿Cómo vamos a entender esa sintiencia? Simplemente como la posibilidad que tiene un existente de percibir placer y dolor, o como conciencia, como experiencia subjetiva, que va orientada justamente a la posibilidad de que se levante el estatus de cosa, propiedad o recurso que al día de hoy siguen teniendo los animales no humanos a lo largo y ancho del mundo. Entonces hay una disputa política impresionante, y por eso es que muchos tácticamente defendemos la sintiencia. No porque la reduzcamos a sensaciones placenteras o dolorosas, sino porque sabemos que la sintiencia estratégicamente implica una nueva figuración de los animales no humanos que conlleva reconocer que tienen una vida propia, una vida que no les pertenece a otros y que eventualmente, por lo menos en el plano jurídico, puede dar lugar a derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad y la integridad corporal, tanto física como mental.
Y allí está la disputa en estos momentos. Allí está la disputa. Entonces no es una disputa conceptual intrafilosófica. A mí eso realmente no me interesa. No es una disputa intrafilosófica. Es una disputa por cómo funcionan estos conceptos, cómo operan en el contexto del orden especista. Que este sea el mejor concepto, la mejor figuración, pues por supuesto que no. No es ni la mejor ni la peor. Lo importante es que funcione o no funcione en relaciones concretas, específicas. Bueno, dejaría hasta ahí porque ya dejé demasiadas cosas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Iván por compartirnos esta aproximación a las figuraciones políticas en la ética animal. Le agradecemos a las personas que se han conectado desde las horas de la mañana, como para también reconocer el auditorio, las personas que se conectan desde el Meta, desde Barranquilla, desde el Valle, desde Cuba, desde la Universidad de Ciencias Médicas, desde Argentina y demás personas que se están conectando y están siguiendo la transmisión de este espacio de conversación de la licenciatura en filosofía. Ahí, así como ustedes están en el auditorio bastantes provocados con las tesis de Iván, en el chat también están bastante participativos en relación a esta temática que estamos abriendo en el marco de la licenciatura en filosofía y el seminario de bioética para agendar estos asuntos tan importantes para la formación de maestros. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas para empezar la conversación. Acá voy mientras el auditorio se va preparando y luego le damos la palabra a Cristian. Aquí hay una pregunta, John Pérez nos pregunta lo siguiente. Romper el discurso especista parece una labor como la de Sísifo, subiendo roca por la montaña. En este sentido, ¿qué alternativas para la ética animal se pueden considerar en la actualidad? También hay personas que están solicitando las referencias bibliográficas como para poder nutrir su acervo académico. Entonces vamos a empezar con esa y luego le damos la palabra a Cristian acá del auditorio. Bueno, respecto a las alternativas, podría contestar en un doble sentido que, por supuesto, está relacionado. Así como, por ejemplo, en el campo de los estudios críticos animales hemos repensado el especismo en tanto orden que produce y reproduce la dominación animal, también hemos repensado la cuestión del veganismo. Porque, por supuesto, la otra cara del antiespecismo, o más bien la alternativa al especismo, pues muy a menudo, y sobre todo la alternativa asociada al movimiento abolicionista de liberación animal, es el veganismo. Pero ¿qué ha ocurrido con el veganismo? El veganismo, pues inicialmente lo plantean dos activistas, más que filósofos, son activistas que son, se me escapan los nombres. Si alguien me ayuda, le agradecería. Sí, ahí está el celular más fácil. O por el... Sí, a veces de hablar a uno se le olvidan ciertas cosas, de tanto hablar. Donald Watson y el de la... Sí. Donald Watson, inicialmente Donald Watson, bueno, y otros, qué pena, pero no, sí, por la pérdida de memoria, el lapsus. Inicialmente Donald Watson piensa el veganismo como un principio ético, y en tanto principio ético, pues tiene que dar lugar a una forma de vida, que él la piensa inicialmente es como un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el principio ético? Pues el principio ético se reduce a involucrarse en todo aquello que implique explotación animal. Bueno, ahí tampoco los conceptos están muy claros inicialmente. Esto es una reflexión que se produce a finales de la Segunda Guerra Mundial, también el contexto británico, aunque Donald Watson viene de una familia de granjeros. Pero ojo, ¿cuál es el contexto? El contexto es el de un capitalismo industrial
que implica, por supuesto, granjas industriales, por lo tanto, una explotación animal industrializada. Entonces, no es casual que todas estas reflexiones surjan allí, ¿no? Es decir, claro, uno podría decir, no, pues grandes aportes se han hecho los ingleses, pero no es que sea tanto así, es que han hecho estos aportes porque justamente en ese contexto es donde más cruda ha sido la explotación animal, donde se ha profundizado en la medida en que el capitalismo industrial ha recrudecido las dimensiones industriales moderno-coloniales del especismo. Entonces, en ese contexto es que Donald Watson, como fundador de la sociedad vegana, empieza a pensar el veganismo como un principio ético que implique configurar un estilo de vida que en lo posible se distancie de la participación en la esclavitud o explotación animal. Ahí le llamaban de diferente manera porque estaban intentando apalabrar esta cosa sobre la cual no había pues, muchas reflexiones realmente. Entonces, claro, inicialmente ese concepto de veganismo es muy interesante, ¿no? algo novedoso, fue algo muy importante. Pero lo que pensamos desde el campo de los estudios críticos animales es que eso es al día de hoy insuficiente. ¿Por qué? Porque el veganismo se ha convertido ha dado lugar justamente a estilos de vida, a identidades basadas en el consumo y cada vez más articuladas pues, con las dinámicas capitalistas, con la racionalidad capitalista. Entonces se ha convertido en una forma de vida estructurada alrededor del consumo de productos llamados veganos, empezando por los alimentos, pero no restringiéndose a los alimentos, ¿no? También medicamentos, también ropa, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso para nosotros, o una buena parte de quienes contribuimos a configurar este campo de los estudios críticos animales en Latinoamérica, por supuesto pensamos que esa es una concepción moderno-colonial del veganismo, una concepción que le hace poco bien, de hecho, a los animales no humanos. Y hemos repensado el veganismo más bien como una pluralidad de prácticas. No son identidades, no son estilos de vida, son prácticas. Lo que importa es la práctica, el hacer. Es una pluralidad de prácticas multisituadas que tienen que adaptarse a los diversos contextos y que implican, sí, la configuración de formas de vida, pero no formas de vida reducidas a estilos de vida individuales, sino formas de vida consideradas como nuevas relaciones entre los animales humanos y los animales no humanos. Entonces, de esa manera es que hemos empezado a pensar el veganismo, ¿no? Ya no hay el veganismo, sino los veganismos, las prácticas veganas, que son prácticas, repito, orientadas a la configuración de modos de existencia, de formas de vida, donde participan humanos y no humanos, y que son prácticas capaces de alterar y ojalá desestructurar totalmente el orden especista. Y esas prácticas son prácticas que ya están en curso, y esto es una herencia que yo tengo y otros tenemos en el campo de los estudios críticos animales, que es una herencia marxiana. No digo que marxista en sentido estricto, pero sí marxiana. Es decir, lo que nos importa no es teorizar lo que deben hacer los movimientos, un programa político, sino ver lo que ya está aconteciendo y sumarnos a lo que ya está aconteciendo. En otras palabras, las prácticas que son capaces de poner a tambalear el orden especista ya están operando aquí y allá, y lo que hay que hacer es cartografiarlas, olfatearlas y articularnos con ellas, sumarnos a ellas. Y en esa medida, sí, ir, por supuesto, teorizando, ir pensando, ¿no? Se trata de una razón situada y corporizada. Entonces, claramente aquí no hay un programa político dado de antemano, sino más bien una adhesión a las luchas en curso. Y con base en esa adhesión a las luchas en curso, pues les puedo decir que, por lo menos en el ámbito jurídico, la cosa va hacia allá, ¿no? Hacia disputarnos la noción de sintiencia, en clave de sintiencia como equiparación de conciencia o experiencia subjetiva, capaz de en algún momento levantar el estatus de cosa, recurso o propiedad que al día de hoy tienen los animales no humanos. Pero ese es solo un ámbito de disputa, de lucha. Aquí acabo de mencionar un montón de dispositivos, todos esos son ámbitos de disputa, de lucha. Y hay que ver ya qué se está haciendo y cómo podemos sumarnos a esas luchas en curso, incluso a las propias insurrecciones de los animales no humanos, que son enteramente reales, ¿no? Y están aconteciendo todo el tiempo. Muchas gracias. Entonces, Cristian y luego el compañero. Si quiere, Cristian puede acercarse acá
Y acá, pues aquí también hay otra serie de preguntas. Vamos a hacer, si quieres, las podemos hacer las dos y las unimos o una. Bueno, pues, ¿se escucha ahí? Sí. Mi pregunta es un poco larga, ¿sí? Está dividida en dos partes. Entonces, bueno, contextualizando un poco, decías que hay una condición de cautiverio, ¿sí? Hay una condición de cautiverio en donde se producen, por ejemplo, animales salvajes, ¿sí? En un dispositivo como el zoológico. Y eso me hace pensar también, desde lo que comentaste, en los dispositivos domésticos, ¿no? En donde se generan precisamente animales domésticos. Entonces, ¿qué pasaría con estos animales? Podríamos decir que estos animales también se encuentran en cautiverio, que como los lobos, en el momento que los encerramos, cambiamos su comportamiento, porque claro, lo pienso porque decimos, bueno, hay una sujeción, ¿sí? En donde pienso, por ejemplo, los perros, en donde a ciertos premios y a ciertos comportamientos, no, a ciertos comportamientos y ciertas acciones se les dan unos premios, ¿no? Hay una subordinación evidentemente desde una dominación y hay una explotación desde el beneficio, como decías, afectivo, y también me pienso, por ejemplo, en estos animales que son de compañía y de apoyo emocional, ¿no? Entonces, digamos que esa sería mi pregunta, es como una problemática o más bien una preocupación mía sobre estos animales domésticos. Eso en mi primera parte. Ahora me pregunto, si la respuesta puede estar desde el bienestar de estos animales, deberíamos pensarnos la relación como una relación de reciprocidad, como por ejemplo, ellos trabajan desde cierta medida para uno y en ese sentido los veríamos como trabajadores y su paga sería, qué sé yo, el techo y la comida, y qué implicaciones tendría decir eso. Gracias, Cristian. Son muchísimas cosas. Una de las discusiones que se está dando ahorita y que de hecho la están dando estos autores y autoras como Donaldson y Kymlicka es la discusión en torno al trabajo animal. Curiosamente, en términos teóricos, muchas veces la delantera la llevan los liberales, lo cual para mí es un poco desafortunado, pero también ayuda mucho porque el discurso liberal ofrece herramientas para intervenir en instituciones que están configuradas en muchos sentidos a partir del liberalismo. Entonces, primero, decir que hay ya una importante bibliografía en donde se reflexiona sobre ese tipo de problemas, ¿no? Una vez reconsiderados los animales no humanos, ¿no? En la medida en que ya no los consideramos simplemente como objetos de los cuales podemos extraer un beneficio, pues, ¿qué se hace ahora con las relaciones que se entabla con esos animales no humanos? Muchos dicen, pues no nos tenemos que aventurar a elucubrar, porque Donaldson y Kymlicka, por ejemplo, dicen, tenemos que repensar a los animales domesticados como ciudadanos, y en la medida en que son ciudadanos, también deben poder trabajar, y en la medida en que deben poder trabajar, deben poder tener una serie de protecciones en el ámbito laboral. Todo eso lo han tematizado y ya lo han tematizado muy bien. Pero otros dicen, no, ¿cómo vamos a empezar a pensar en los animales no humanos como ciudadanos si ni siquiera hemos podido levantar el estatus de cosa, recurso, propiedad, es decir, de esclavitud, diría Gary Franchone, que al día de hoy tienen? O sea, es absurdo empezar a pensarlos como ciudadanos si siguen siendo esclavos, si el esclavo se contrapone al ciudadano en esta lógica liberal, ¿no? Es totalmente absurdo. Entonces, una primera respuesta sería esa, no podemos dar esas discusiones hasta que no se les levante el estatus de cosa, recurso o propiedad que tienen al día de hoy. ¿Por qué? Porque sería muy peligroso empezar a dar esas discusiones sin que se levante ese estatus. En la medida en que podríamos empezar a concebir la explotación animal como trabajo digno animal, que es lo que, por ejemplo, pasa en buena parte con Martha Nussbaum. Martha Nussbaum llega a decir, negarle a un perro de carreras que compita en carreras es atroz, porque justamente ha sido producido para eso, entonces él se realiza vitalmente en esa actividad y uno termina diciendo, pues, ¿qué de nuevo nos está diciendo? ¿No? Pero ese es el peligro de empezar a pensar en cosas sin primero dar los pasos más básicos, en cosas como derechos en el ámbito laboral o en fin. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está la discusión sobre el trabajo. Si los animales no humanos trabajan o no trabajan, y allí también hay diferentes posturas y diferentes autores y autoras que han tematizado esa cuestión. Hay quienes dicen que sí, que trabajan,
así como el resto de la naturaleza trabaja. Hay quienes dicen que no, que realmente no hay trabajo. Entonces, bueno, eso simplemente para señalarte que hay todo tipo de discusiones, disputas y posiciones al respecto. ¿Qué era lo otro? Sobre si los animales domesticados son animales en cautiverio. Cuando yo empiezo a pensar las cosas en términos de dispositivos, la noción de cautiverio me resulta insatisfactoria, porque claro, de alguna manera hay un encierro, hay una dinámica de represión, pero eso no es lo que me parece más importante. Lo que me parece más importante es que esos dispositivos, como diría Foucault, son productivos. Es decir, el perro no es simplemente un perro que esté encerrado en un apartamento, en la medida en que habita ese dispositivo, es producido por ese dispositivo, pues empieza a tener una serie de comportamientos y su cuerpo se empieza a adaptar a esos ambientes, ¿no? Eso es lo que me resulta más interesante pensar, y por eso es que pienso también en términos de sujeción, no solo de represión, no solo de que el animal está cautivo, está oprimido, sino que el animal está siendo producido, y está siendo producido de tal manera que queda sujetado a su propio cuerpo y a sus propios comportamientos. Y tú hacías alusión al comportamiento condicionado, ¿no? En una línea conductista pues viejísima, que además está muy rebatida tanto en el campo de la etología como en el campo de la psicología, en fin. Pero es totalmente cierto que en la medida en que estos animales domesticados se producen en estos dispositivos, pues luego ya adquieren comportamientos o quedan atados a sus cuerpos de tal manera que cambiar eso es muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en las llamadas gallinas ponedoras. Una gallina que ha sido modificada genéticamente de manera histórica, pues luego así está en un santuario y ya no en una granja industrial, ya no se la puede liberar de la celda, de la batería, en donde se ve obligada a producir muchos y muchos huevos, listo, ahora habita un santuario, pero en ese santuario no puede dejar de producir huevos, es decir, su cuerpo va a seguir produciendo muchos huevos y eso le va a causar dolores impresionantes, enfermedades impresionantes, que si las pensamos en términos humanos serían inauditas. ¿Qué hacer allí? Una de las cosas que creo que se puede hacer es justamente empezar a volcar todos estos conocimientos que históricamente han estado en función del orden especista para transformar esa situación de sujeción, que es lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en los santuarios. Uno ve que hay muchos santuarios en donde participan médicos veterinarios e incluso zootecnistas que estaban volcados a la explotación animal y que ahora se han alejado de eso y han empezado a utilizar sus conocimientos para intervenir de nuevo los cuerpos de esos animales no humanos, pero en un sentido desujetante, ¿no? Para deshacer esa sujeción. Entonces yo creo que hay que pensar en esos términos, cosas muy, muy situadas. El dispositivo produce, pero como produce, sujeción también puede producir desujeción, puede recomponerse en la medida en que se recompongan las fuerzas en juego. Y allí habría que pensar muchos casos, ¿no? Yo no puedo dar aquí respuestas abstractas porque no considero que ese sea mi papel. Atrás había una pregunta, si quiere, y luego Ashley, luego Andrés. Y mientras se va preparando la pregunta, no sé si pudiésemos en algún lugar darle también respuesta a Ricardo sobre, ¿es la conceptualización abarca una ética, o sea, que como qué elementos de la conceptualización abarcan una ética vegetal desde lo sintiente, consciente y subjetivo? Y ahora le damos la palabra al compañero. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Jesús, yo soy de biología, ¿sí? Entonces, pues, hay algo que me hizo bastante ruido y precisamente por eso quiero preguntar al respecto. Porque pues su merced dice que los animales son sujetos de una vida. Los otros animales pues existen, sí, pero si mal no entendí, si su merced me corregirá y los compañeros también me corregirán, los que están por fuera de ese reino, entre comillas, porque pues ya no se dice tanto reino, son organismos que no son sujetos de vida, ¿sí? Pero pues quiero irme yo solamente conocí a Peter Singer, no conocía a los otros autores, pero quiero irme a la relación que su merced hace con sintiencia, conciencia y subjetividad. Si nosotros nos colocamos a analizar o a revisar
algunos organismos dentro del reino animal, como lo vendrían siendo algunas esponjas, algunas anémonas, algunas hidras, etcétera, etcétera, son organismos que en términos de sintiencia poseen un sistema nervioso periférico, sienten efectivamente, pero en términos de conciencia no tienen un sistema nervioso central. Entonces, como que existe una ruptura ahí en términos de la sintiencia con la conciencia. Entonces, pues la pregunta concreta es, ¿cuáles son los criterios que se establecen dentro del animalismo para determinar entonces qué animal es consciente y qué animal es sintiente? Porque, por ejemplo, cuando las anémonas, cuando las medusas son consumidas por las tortugas marinas, pues las anémonas sienten, pero no son conscientes de que están siendo consumidas, por ejemplo. Por esa ausencia del sistema nervioso central, por ejemplo. Y en términos de defensa, pues las anémonas, las medusas, que ven ahí, estoy relacionando cosas X. Las medusas tienen unas pequeñas estructuras que se llaman nidocitos, que sirven de mecanismos de defensa. Pero asimismo hay otros organismos por fuera, como lo son los organismos vegetales y los organismos fúngicos, que tienen también mecanismos de defensa contra otros organismos. Entonces, pues sí me gustaría que eso me hace profundizar un poquito más en ello, porque sí siento que hay como una ruptura entre eso de sintiencia y conciencia. Entonces, lo que creería yo entonces es no decir todos los animales, sino qué animales. Sí, porque entonces no serían todos los animales. No, perfecto, muchísimas gracias. Lo que pasa es que no hay un animal, no hay una sustancia animal, ¿no? Justamente todos estos autores y autoras contribuyen a producir nuevas figuraciones sobre lo que entendemos por animal, ¿no? Claro, yo entiendo que esto, desde el trabajo habitual de las ciencias naturales, sea un poco pues, difícil de comprender, pero es otra lógica, ¿no? Aquí no existen los animales como una realidad objetiva. Es que en la medida en que se tematizan, esa tematización contribuye a que existan de otro modo. No existe una realidad biológica que uno pueda externamente constatar, ¿m? Aunque eso es lo que piensan muchos de estos autores. Pero ojo, yo estoy haciendo una relectura de estos autores en tanto productores de figuraciones. Entonces, no es posible que la ciencia biológica, en tanto ciencia objetiva, nos diga qué es o no lo animal, o que establezca qué entra y qué sale en cuanto al concepto de animal se refiere, o de animalidad. ¿M? Entonces, esa es una primera aclaración que me parece importante. Ahora, dicho eso, estratégicamente, ¿qué es lo que se ha utilizado? Se ha utilizado la Declaración de Cambridge sobre la conciencia del 2012. Que no sé si la conozcas. En el 2012 unos expertos en neurociencias se reunieron y básicamente establecieron esa equiparación. Sintiencia es igual a conciencia, igual a experiencia subjetiva o subjetividad, y por lo tanto se ha producido una nueva figuración de manera tajante, aparece una nueva figuración ya mucho más acabada sobre lo que es lo animal. Entonces, claro, hay una reducción, pero también una ampliación. Hay una reducción de los animales no humanos ¿a qué? A seres con sistema nervioso centralizado y cerebro. Los animales no humanos son los seres que tienen sistema nervioso centralizado y cerebro. Esos son los que tienen conciencia, por lo tanto, perdón, los que sienten, los que tienen conciencia, los que tienen experiencia subjetiva y por lo tanto, los que deben tener derecho a la vida, como mínimo la vida, la libertad y la integridad corporal, incluyendo la física y la mental. Eso ya es un avance impresionante. Obviamente, siempre va a quedar algo por fuera. Siempre va a quedar algo por fuera. Ahora, eso para mí es una preocupación. ¿Por qué? Porque yo no soy sensocéntrico. O sea, yo creo que esto es útil estratégicamente, en términos políticos. Pero yo no creo que podamos establecer ahora sí de una vez por todas quiénes hacen parte de la comunidad moral, política, etcétera, y quiénes van a quedar por fuera. A mí eso no me importa, de hecho me parece muy peligroso. Y en ese sentido es que justamente en este ámbito yo empecé a hacer la distinción entre derecho a la vida y derecho a la existencia, que no es lo mismo. Yo puedo comer plantas, porque las plantas no tienen derecho a la vida, pero no puedo arrasar bosques porque se me dé la gana o en virtud de una acumulación indefinida de capital. ¿Por qué? Porque si bien no tienen derecho a la vida, tienen derecho a la existencia. Tienen derecho a
florecer, como diría Marta Nussbaum, bueno, aquí a proliferar, a diversificarse, ¿no? Aquí uno se puede valer de herramientas provenientes también de otras éticas, de la ecología profunda, de muchas otras éticas, pero el punto es que para mí estratégicamente hay que distinguir el derecho a la vida del derecho a la existencia. Y si me preguntan, yo soy profundamente spinociano y para mí todo ente de alguna manera tiene existencia en la medida en que tiene conatus, en la medida en que tiende a perseverar en su existencia. Pero esa conciencia, ese conatus, esa conciencia muy entre comillas, se tiene que diferenciar, porque no es lo mismo la conciencia de un ser que tiene sistema nervioso centralizado y cerebro a el conatus de una mesa, o de una roca, o de una planta. Aunque la ética, para la ética importe todo, pero importa todo no de la misma manera. Pues bueno, sobre eso tengo muchas cosas que decir, pero por ahí iría el asunto, ¿no? Importante la referencia pues a la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, no porque para mí sea importante, sino porque ha sido importante en términos de la lucha política antiespecista. Voy a leer nuevamente la pregunta de Ricardo, que acá en el chat dijo que la leyéramos bien. Entonces, antes de darle la palabra a Ashley y a Andrés, la pregunta de Ricardo es ¿esa conceptualización abarca o puede abarcar una ética vegetal desde lo sintiente, consciente, subjetivo? La pregunta que él nos está haciendo acá a través del chat. Le envían un saludo desde México. Le están enviando un saludo desde México. Y a Daniela también le interesa en esa misma dirección que puedan abordar la pregunta sobre la sintencia vegetal. Ahora sí, Ashley. Entonces vamos a tener esa primera pregunta de acá de los usuarios conectados y la vamos a unir hasta donde sea posible con el comentario de Ashley. Buenas tardes. Desde la ética animal también como que caigo en cuenta que es importante tener medios de prevención a las invasiones para no llegar como al punto de tratamiento de comparación o especismo para dar seguridad a una especie sobre otra. Los derechos a los animales, si los derechos a los animales se extienden sin tener en cuenta su especie, si es así, ¿cómo deberían tratar las plagas más comunes? Por ejemplo, acá a nivel coloquial, por decirlo así, como piojos, ratas, o en el caso de los cultivos como una medida contraria contra los animales sin que se afecte la vida de estas mismas especies, desde una rama no bienestarista, por lo que explicaste, sino abolicionista, o sea, cómo tratar ese tipo de relaciones que suelen ser entendidas como invasivas. No estoy seguro de haber entendido la pregunta, pero tiene que ver con, la voy a parafrasear a ver si la entendí bien. Tiene que ver con, en primer lugar, con la idea de que hay especies invasoras. Sí, bueno, empiezo por esa parte. Bueno, en el ámbito de la ecología como ciencia, porque obviamente cuando hablamos de ecología no hablamos necesariamente del movimiento, de los movimientos ecologistas, sino que también está la ecología como ciencia, y aunque los ecólogos, en tanto científicos, a veces sean ecologistas, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que hacer esa distinción. Y por lo tanto, con base en esa distinción, uno puede llegar a pensar que el ecologismo ha llegado a unas conclusiones que no necesariamente son las de los ecólogos, en tanto científicos. Entonces me voy a referir a los ecólogos y a cómo habitualmente se asume la producción de conocimiento por parte de los ecólogos, en tanto producción autorizada, científica, ¿no? Y se supone mucho más válida que otros conocimientos.
La ecología como ciencia se ha montado sobre análisis a menudo sistémicos, en donde se asume que los sistemas son precisamente entramados de relaciones relativamente estables. Siempre son cambiantes, pero hay un estado relativo de homeostasis, ¿no? De estabilidad, relativo siempre. Y en ese sentido, los ecosistemas tienen la capacidad de regenerarse continuamente. Ahora, yo creo que una de las cosas, digamos, la ecología en tanto ciencia ha aportado muchas cosas que considero importantes, positivas, y que de hecho le han servido a los movimientos animalistas y en particular antiespecistas, abolicionistas, y más recientes, como los asociados al campo de los estudios críticos animales, pero a su vez ha habido contraposiciones y disputas enormes. ¿Por qué? Porque el campo de la ética animal de raigambre anglosajona, muy asociado a la filosofía analítica, muy a menudo se ha interesado en los individuos, ¿no? En los individuos sintientes, no en los ecosistemas, no en las especies en abstracto. Por ejemplo, la defensa de la biodiversidad, la defensa de la pluralidad de especies no ha sido una preocupación. La preocupación fundamentalmente ha sido la de el respeto y la defensa de los individuos concretos que están allí en juego, independientemente de su especie. La ecología, por el contrario, le da un peso muy fuerte a la noción de especie y las relaciones interespecíficas en ciertos contextos sistémicos de equilibrio inestable. Entonces, allí habría una primera disputa que me parece importante pues que se tenga clara, ¿no? Son cosas que se pueden asociar y que se han asociado históricamente, pero provienen de reflexiones de lugares también políticos o ético-políticos diversos, diferentes. ¿Cuál ha sido el problema con la ética animal? Que precisamente se ha montado en una defensa a rajatabla de los individuos sintientes, incluso dejando de lado las reflexiones, casi que absolutamente las reflexiones en términos ecosistémicos. Pero por otro lado, los ecólogos han solido pasar por alto todas estas reflexiones que se han producido en el ámbito de la ética animal, a tal punto que llegan a ser un manejo casi que puramente técnico y administrativo de los ecosistemas, y no importa los individuos sintientes que estén involucrados, lo que importa es que el ecosistema mantenga sus dinámicas, sus lógicas, y que se pueda regenerar y que no se venga abajo, ¿no? Entonces, es en ese contexto ecológico que se ha pensado justamente la cuestión de las especies invasoras, ¿no? O lo que llaman también muchas veces especies exóticas, especies que pueden desestabilizar todo un entorno. Y aquí en Colombia recientemente vivimos una discusión muy importante en torno a eso, que fue la de los hipopótamos, ¿no? ¿Son o no los hipopótamos especies invasoras? ¿Qué hacer con los hipopótamos? Muchos, de hecho, la posición imperante en el Humboldt, en el Instituto von Humboldt, fue que había que asesinarlos, ¿no? Practicarles la eutanasia, dicen ellos, había que asesinarlos. ¿Por qué? Porque pues, son especies invasoras. Sin embargo, bueno, hay un montón de discusiones porque ni siquiera había en sus propias lógicas datos suficientes para poder decir que iban a desatar, no iban a irrumpir en el contexto de tal manera que lo iban a destrozar, ¿no? Iban a alterarlo radicalmente. Hay todo tipo de discusiones, pero ¿cuál es el punto? El punto es que si lo pensamos desde una óptica antiespecista, hay que pensar también en cómo esos animales que son los hipopótamos están siendo producidos, y están siendo producidos en un marco especista, en el orden especista, ¿no? Es decir, no son especies invasoras, son producto justamente del llamado tráfico ilegal. Y digo llamado tráfico ilegal porque se trafica con cosas, entonces son producto del llamado tráfico ilegal, son producto de un tráfico ilegal asociado a una cultura narco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la dinámica se debe empezar a leer desde ese punto, ¿no? Desde el punto de vista de cómo ciertos humanos pueden llegar a ejercer tal poder que son capaces de extraer a determinados animales de determinados ambientes para implantarlos en otros y ponerlos digamos, a operar, entre comillas,
en función de sus intereses que aquí tienen que ver con demostrar poderío, demostrar, pues estamos hablando de Pablo Escobar, de la hacienda Nápoles. Entonces, fíjate, desde un punto de vista antiespecista tendríamos que reconstruir todo ese contexto y ahí entrarían a jugar los seres humanos como parte de ese ecosistema tecnobiofísico. Y solo es en ese contexto que se pueden empezar a tomar las decisiones y no aislando de una manera un poco fetichista el contexto natural de todas las relaciones humanas y el resto, ¿no? El resto de relaciones sociales que han involucrado que esos hipopótamos estén en ese lugar y viviendo de ese modo y no de otro. Es solo así que podemos empezar a tomar decisiones concretas en torno a todos estos casos que habitualmente pues involucran conceptos como el de animal exótico, plaga, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es una relectura completa del problema. Ese es mi punto. O sea, yo no puedo dar de nuevo aquí una respuesta abstracta. Habría que reconstruir el problema, introduciendo todos estos elementos. No sé si eso responde. Pero eso ya lo respondí ahorita cuando hablamos de la conciencia. Sí, hay una cosa, bueno, me preguntan aquí sobre la sintiencia vegetal, pues yo creo que ya respondí. Ahora hay un elemento que no dije que me parece clave. Claro, yo cité la declaración de Cambridge sobre la conciencia, en donde conciencia es igual a sintiencia, igual a experiencia subjetiva, etcétera, etcétera, y esto tiene que ver con los seres que poseen como mínimo sistema nervioso centralizado y cerebro. Ahora, yo creo que todo eso, nuevamente, lo tenemos que entender como producción de figuraciones en contextos estratégicos de una pluralidad de fuerzas en juego, y en ese sentido también tenemos que precisar otro elemento. Es con la aparición de estos dispositivos modernos, en el contexto del orden especista, como las familias, la forma familia, el dispositivo familia, familia burguesa, diría yo, patriarcal, burguesa, etcétera, etcétera, el zoológico, el bioterio, la granja tradicional tecnificada industrial, es solo en ese contexto que podemos empezar a pensar a los animales no humanos en tanto individuos. Es decir, son esos dispositivos los que han contribuido a que repensemos a los animales no humanos como individuos, como seres que llegan a tener una experiencia subjetiva. Y esto tiene que ver con toda una relectura también que yo hago de Michel Foucault. Michel Foucault dice, en el tránsito que va del Estado absolutista a la estructuración del Estado moderno en sentido estricto, aparecen unos dispositivos, los llamados dispositivos disciplinarios o instituciones disciplinarias. Esas instituciones disciplinarias como la escuela, la prisión, el hospital, no solo son instituciones represivas, obviamente, sino que en tanto dispositivos son productivas, producen al enfermo, producen al criminal, son productivas, pero producen en primer lugar individuos, a los seres humanos en tanto individuos. Por eso Foucault le llama a estas instituciones también instituciones anatomopolíticas, porque operan directamente sobre el cuerpo individual y lo producen en tanto un cuerpo individual. Estamos hablando de los sujetos modernos. En la medida en que las instituciones, los dispositivos, no solo se producen en relación con lo humano, sino también en relación con lo no humano, también lo no humano se empieza a pensar en términos de individuo moderno. Y son los propios dispositivos los que nos han permitido en ese sentido llegar a pensar, repito una vez más, a los animales no humanos como individuos, como seres con experiencia subjetiva. Es decir, piensen en algo tan sencillo como el dispositivo familiar o la familia, la forma familia. En la forma familia se produce el individuo humano, al ser humano considerado individualmente en un sentido moderno, pero también al perro. Al perro se le empieza a otorgar características de individuo. Un perro con una vida propia, y de hecho eso llega a cosas tan grotescas como al perro que le celebran los cumpleaños y lo humanizan, ¿no? Lo antropomorfizan de manera excesiva y lo visten. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estos dispositivos, que esto es lo que me parece clave, quiere decir que esos dispositivos empiezan a producir a los sujetos que luego son la plataforma de alguna manera para alterar al propio especismo, ¿sí? Porque empezamos a considerar que tiene una vida propia, una experiencia subjetiva, pero ya ahora no en función de los seres humanos, sino en función de esa vida que es propia.
Y eso es en parte lo que uno ve al leer a Tom Regan. Entonces aquí no tenemos que pensar las cosas en blanco y negro. Los dispositivos, en la medida en que son dispositivos, funcionan de maneras imprevisibles y a veces producen cosas que uno no espera, como la individuación de los animales no humanos. Listo, entonces vamos a ir cerrando con la pregunta de Andrés. Andrés, cerramos con esa pregunta. Y entonces, si quiere, unimos las dos preguntas. Vale, Andrés. Bueno, buenos días. Mi pregunta al principio sí iba mucho por el camino de Ashley, ¿no? Como de entender este concepto de las especies invasoras, pero entonces me vi un poco más obligado a reformularla con la respuesta que tú le diste. Y entonces, pues, teniendo en cuenta este concepto de sintiencia, me preguntaba entonces, y no sé si de pronto sea quizás mucho pedir, ¿en qué contextos podemos acabar con la vida de un individuo sin que esto implique directamente una práctica especista? Y entonces pensaba yo en el caso de los peces león, que no, pues, se reproducen en los arrecifes de coral y muchas veces la solución más fácil pues, es acabar con la vida de ellos. Obviamente no estoy diciendo que debamos acabar con la especie completa o cosas así, pero incluso podría llevar el ejemplo mucho más allá, es decir, si cuando buscamos la supervivencia del ser humano, ¿sí? Con respecto a las otras formas de vida, y exista una especie hipotética que sea totalmente nociva para nosotros y para otras formas de vida, ¿sería éticamente correcto, con bases de concepto de sintiencia, acabar con la vida de estos individuos? Bueno, primero que todo tengo que decir que mis posturas no tienen, es decir, aquí no hay, en lo que yo he dicho, una postura deontológica en sentido estricto, no, yo estoy leyendo el campo de la ética animal desde la llamada filosofía continental, entonces yo no te puedo decir con base en hipótesis qué decisiones debemos tomar. Eso es lo que hace esta gente, pero eso no es lo que hago yo. Yo no pienso de esa manera, aunque utilizo estratégicamente lo que se ha producido en ese campo. Es algo que he intentado decir a lo largo de la presentación. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que podría decir al respecto? Lo que a mí me parece importante, nuevamente, no es pensar en situaciones hipotéticas, abstractas, de qué hacer si sucede tal cosa, sino en enfocarnos en lo que realmente está sucediendo, cómo están funcionando las cosas, cómo están operando, cuáles son las dinámicas de resistencia, de alianza, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Yo le tengo un poco de... me da piquiña pensar en ¿no? esos juegos mentales que luego supuestamente dan lugar a toma de decisiones. Eso para mí es justamente muy afín al funcionamiento del orden especista. La idea de que hay una conciencia abstracta que puede pensar las cosas de manera descorporizada y que la toma de decisiones va de arriba hacia abajo. Yo no, sí, me alejo de ese tipo de posturas. Ahora, lo que sí puedo decir es que para controvertir las acciones de los diferentes movimientos animalistas y en particular antiespecistas y abolicionistas, para controvertirlas a menudo surgen ese tipo de réplicas que apelan a juegos mentales, a hipótesis abstractas. Y lo primero que yo tendría que decir es, a mí eso no me interesa. Me interesa que nos enfoquemos en cómo funciona el orden especista. Sí, es decir, empezamos a pensar en esas cosas abstractas cuando no hemos empezado a entender cómo opera el especismo en tanto orden, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si, no? Y como hacen estos autores y autoras, ¿qué pasaría si llegan los extraterrestres? ¿Cuáles extraterrestres? Pensemos en cómo están siendo explotados los animales no humanos, cómo están siendo sujetados, subordinados a través que está en juego. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces yo la verdad me veo un poco impedido para pensar en términos de respuestas a hipótesis puramente abstractas, que luego yo sé que tienen efectos reales, ¿no? El pensamiento siempre tiene efectos.
justamente estos autores y autoras han producido figuraciones que tienen efectos, pero no pienso como ellos y ellas. Eso es lo que puedo responder. Vamos a darle el cierre con esta pregunta. Sí, ya le. Bueno, pues primero agradecerte por el espacio, ha sido bien interesante y pues trae atención como varias cosas. Lo respondes un poco ahorita, pero pues yo retomaría un poco lo que decías al principio, y es que claro, todas estas consideraciones éticas también necesariamente pues llevan a un plano político, ¿no? A esas figuraciones. Y yo lo pensaba por algo que habíamos leído en otro momento, que tú hablas pues de la relación que, claro, al configurar a los animales como sujetos, pues es natural pensar en atribuirles derechos, ¿no? Y ese atribuirles derechos lo lleva a la ciudadanía. Tú mencionabas un concepto que me parecía interesante, que era sobre la ciudadanía total de Beatriz Preciado. No sé si en algún momento lo traías, de que en ese sentido es que habría que atribuirles como ciudadanía. Y claro, no es caer en ese ejercicio mental imaginario de cómo se aplicaría y de qué pasaría, pero claro, en algo que mencionabas antes, como con lo del el veganismo, no es volverlo como una práctica de vida meramente que el capitalismo como que apropia, sino que es esas figuraciones que se hacen y esa figuración de especismo, de sintiencia, pues que repercute en esa cuestión me generaba la duda de ciudadanía total que mencionabas en algún momento, y pues qué implicaciones tiene, ¿no? Vuelvo y te digo, claro, lo mencionabas ahora de no es quedarnos en la elucubración sobre qué pasaría, sino, pues claro, una solución a eso no es el veganismo teórico, sino las implicaciones prácticas que pueda tener, ¿no? Y bueno, cómo se desarrolla ese atribuirle ciudadanía, si es la solución, pero pues bueno, qué implicaciones prácticas tiene, ¿no? Porque los estamos figurando, les estamos poniendo, pero pues eso lleva también unas repercusiones en cómo nos relacionamos, ¿no? Es más o menos la pregunta que me surgía ahí, pues recogiendo un poco lo que hemos conversado. Yo creo que en primer lugar habría que pensar hacia dónde se están dirigiendo las cosas o parecen estar dirigiéndose las cosas. Y yo creo que mi diagnóstico es que las políticas públicas asociadas a eso que hoy llamamos protección y bienestar animal están virando hacia políticas más bien asociadas a lo interespecie, a lo interespecífico, multiespecífico, interespecífico e incluso transespecie. En Cali, por ejemplo, hay un experimento bastante interesante de la mano de lo que se ha hecho desde la curul de Terry Hurtado, el concejal Terry Hurtado, que es un abolicionista, animalista abolicionista de toda la vida, aquí en nuestro contexto, en el contexto colombiano, y él ha empezado a impulsar justamente una transformación de la política pública para que ya no sea una mera política pública de protección y bienestar animal, sino más bien una política interespecie. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la política interespecie implica empezar a pensar, por ejemplo, en cosas como cómo adecuar o adaptar nuestros entornos urbanos y rurales, en donde compartimos los seres humanos nuestra existencia con otras especies, ¿no? Con otros individuos pertenecientes a otras especies, y cómo todo eso empieza a dibujar de alguna manera otra noción de ciudadanía. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Lo que quiero decir acá es que en la práctica, en los hechos, ya hay ciertas experiencias que están empezando a arrojar otras ideas de ciudadanía. ¿Qué es lo importante? Lo importante allí es con quiénes compartimos la existencia. Es decir, la comunidad se va definiendo en la medida en que se van recomponiendo las relaciones entre seres pertenecientes a diferentes especies. En este caso, bueno, ¿qué empezamos a hacer con las zarigüeyas? En el caso del entorno, en el caso de la ciudad de Cali, la presencia de las zarigüeyas es importante. Las zarigüeyas también han sufrido formas de violencia
terribles históricamente en ese contexto. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a pensar una política interespecie allí, orientada de alguna manera a la idea de ciudadanía, pero a la idea de ciudadanía ¿en qué sentido? En el sentido de que esas zarigüeyas ya no pueden ser vistas como externas al entorno urbano, sino que su presencia ya da cuenta de que estamos coexistiendo con ellas y que tenemos que repensar esa coexistencia. ¿Y cómo la vamos a repensar? No solo en términos prácticos, sino en términos de la recomposición de lo que hace el aparato de Estado, ¿no? La administración pública. Entonces, yo pienso es en esas cosas, ¿no? ¿Cómo intervenir allí específicamente? ¿Cómo podemos poner a jugar ciertas figuraciones en esos contextos específicos? ¿Con quién nos articulamos? ¿Con quién no nos articulamos? ¿Por qué cosas optamos? ¿Por qué cosas no optamos? Es algo que se define en la acción, en la práctica. A mí la propuesta de Preciado me parece llamativa, interesante, pero me parece excesivamente panfletaria. O sea, claro, eso suena muy bien, una ciudadanía global, pero en términos prácticos, ¿dónde está incardinada? ¿Qué es lo que se está haciendo? Que pues no lo sé muy bien. Me parece una suerte de lucubración que paradójicamente termina siendo muy similar a las abstracciones de esta corriente de la ética animal anglosajona de la filosofía analítica, aunque ¿no? sean abstracciones diferentes, pero igual terminan siendo abstracciones muy alejadas de lo que está pasando de manera concreta, en contextos concretos. Entonces yo respondería de esa forma, ¿sí? Hay que ver qué está sucediendo, cuáles son las interacciones ya que involucran diversos modos de existencia y cómo con base en esas interacciones, en esas relaciones, podemos o no empezar a pensar conceptos de ciudadanía alternativos diferentes y si esa quizás sea la vía o no. ¿Eso cómo se define? En la práctica, estando allí, ¿no? Interviniendo. Eso no hay otra respuesta a mi modo de ver. Darle las gracias a Iván Darío por acompañarnos, a los estudiantes de la licenciatura en filosofía y de los otros programas de formación de la universidad, a las personas que se conectan de distintos lugares en este espacio, que es uno de los muchos espacios que desde el seminario de bioética hemos avanzado. Acá en el chat preguntan un poco sobre la sintencia vegetal. Seguramente vamos a avanzar en ello cuando hablemos los rumbos éticos, políticos y científicos del veganismo. Yo creo que ahí vamos a tener un espacio para poder conversar con los interesados en esa temática. En este inicio de conversaciones, de conferencias, pues vienen colapsos socioecológicos, tal vez vamos a tener la posibilidad de seguir conversando en esta misma línea para luego ir adentrándonos a la investigación aplicada, a la investigación científica aplicada, en este espacio que estamos abriendo desde la licenciatura en filosofía. Agradecerle a Camila y a la profesora Alexandra que nos acompañaron en este espacio, que es uno de los muchos espacios que queremos posicionar en el contexto de la Universidad Pedagógica Nacional. Abrir un espacio de discusión sobre bioética en la formación de maestros es hoy uno de los desafíos que tenemos para impulsar el desarrollo académico, conceptual, pero fundamentalmente el desarrollo de nuestros compromisos valorativos con estos temas. Entonces, profesor Iván, muchas gracias, siempre bienvenido a la licenciatura en filosofía, gracias por compartir. Igual les vamos a hacer llegar a sus correos, a los del seminario en especial, la bibliografía, la vamos a dejar aquí anotada en el chat para que puedan seguir consultando los textos, algunos puede que sean de acceso abierto. Luego, muchos de los artículos de Iván y sus colegas están en internet, los podemos buscar, pero también los vamos a hacer llegar a través del correo, la plataforma de Teams de ustedes para que puedan tener acceso a ello. Muchas gracias. Gracias.